a todas las maravillosas personas que me acompañan en oración y verbo. En la travesía de la vida, enfrentamos diversas emociones y desafíos. Y uno de los obstáculos más desafiantes hoy en día se llama depresión. En esta ocasión, nos sumergiremos en un viaje de autodescubrimiento y renovación emocional a través de los 7 famosos decretos positivos para vencer la depresión. Comencemos. En ocasiones, la vida nos presenta desafíos que pueden sumirnos en la oscuridad de la tristeza y la depresión. Sin embargo, en esos momentos de mayor desesperanza, es importante recordar que dentro de cada uno de nosotros, yace una luz capaz de disipar las sombras más densas. La lucha contra esta sombra emocional llamada depresión, nos invita a explorar en nuestro interior, y descubrir herramientas poderosas que nos guíen hacia esa luz. Los decretos no son simples palabras, son afirmaciones conscientes que actúan como faros de esperanza, iluminando el camino hacia la recuperación emocional. Oh sí. Cada uno de ellos es un recordatorio de nuestra capacidad innata para transformar la tristeza en alegría, la desesperanza en esperanza, y la oscuridad en luz. Existen muchos decretos, pero en este video te compartiré algunos de los más famosos, que escuchamos a las personas decir, y que en tu vida se convertirán desde ahora en adelante, catalizadores para superar la depresión y dar paso a una vida llena de significado y bienestar. Estas poderosas afirmaciones resonarán en todo tu ser, y te guiará hacia un renacimiento emocional para el redescubrimiento de la felicidad. Sin dudarlo, abrirás la puerta hacia un futuro más brillante y construirás un puente hacia la felicidad y la plenitud. Será otra de tus herramientas poderosas para fomentar el positivismo y el cambio. Pues bien, dicho todo esto, te comparto los 7 poderosos y más famosos decretos sin ningún orden en específico, para que fomentes el positivismo y el cambio en tu vida. Iniciaremos con el famoso decreto número 1. Decreto que me amo y me acepto completamente. ¿Cuántas veces no has escuchado decir de una persona exitosa se acepta completamente, y que todos lo deben hacer? Muchas veces, ¿verdad? Inclusive se ha dicho con otras palabras, pero al final, su significado, energía y poder, es el mismo que es sentirse una persona realizada y feliz. Al proclamar que te amas y aceptas en su totalidad, estás cultivando la autoestima y la autoaceptación. Reconocer y abrazar todas las partes de tu ser, incluso aquellas que consideras imperfectas, es esencial para construir una base sólida de amor propio y autoconfianza. Con este decreto abrazarás tu propia luz interior, y lograrás potenciar esa chispa interna que llevas dentro. Es la clave para disipar cualquier sombra de tristeza y avanzar hacia una vida llena de gratitud y alegría. Tú mereces la felicidad y bienestar. Intenta estar consciente de la energía que emites al decretarlo, y visualízate en un espacio lleno de energía positiva y de felicidad. Famoso decreto número 2. Decreto que mi presente y futuro es más brillante. Este decreto, además de famoso, considero que es muy fuerte y contundente. Es de los más completos sin dar tantas vueltas. Nos recuerda mucho a la afamada frase: lo mejor está por venir. Este decreto se centra en proyectar una perspectiva optimista hacia la vida. Al afirmar que tu presente y futuro son más brillantes,
estás visualizando y atrayendo experiencias positivas hacia ti. Esta declaración refleja la creencia en el potencial de crecimiento, éxito y felicidad en tu vida actual y en el porvenir. Despedirás todas las cargas negativas del pasado y le darás entrada a todas las cargas positivas de tu presente y futuro inmediato y de largo plazo, con el compromiso de la autocompasión y la paciencia. Este decreto nos empodera, creando un presente lleno de posibilidades y un futuro brillante. Visualiza que todos tus deseos se empiezan a cumplir, y que ya no habrán excusas para una realización o sueño no cumplido. Famoso decreto número 3. Decreto que soy una persona muy positiva. Con este afamado decreto, te despedirás de todos los pensamientos negativos que en algún momento obstaculizaron tu camino, para darle entrada a todos y cada uno de los pensamientos positivos, que generan en ti un cambio de valor y optimismo. Dicho de otro modo, de ahora en adelante serás una persona más positiva. Al declarar que eres una persona positiva, estás estableciendo la intención de mantener una mentalidad optimista y constructiva. Esto implica que verás las situaciones desde un punto de vista favorable, cultivarás una actitud positiva hacia los desafíos y atraerás energías positivas a tu vida. Sentirás que con cada respiración, infundes positividad en todo tu ser. Concéntrate en las pequeñas victorias diarias y celebra cada una de ellas. Visualízate fuerte y capaz de superar cualquier desafío que se presente en tu camino. Famoso decreto número 4. Decreto que doy y recibo mucho amor. Este decreto, además de célebre, es muy hermoso. Estarás decretando que eres una persona bondadosa, cariñosa y que cultivas pensamientos que nutren tu alma y alejan la negatividad. Definitivamente es divino, y por eso es un decreto poderoso y mágico. Destaca la importancia de la reciprocidad en las relaciones y la energía que rodea el amor. Al afirmar que das y recibes mucho amor, estás estableciendo la intención de participar activamente en actos de amor y aprecio, al tiempo que permites que el amor fluya hacia ti desde diversas fuentes y formas. Cultivarás más el perdonar. Tu mente se convierte en un jardín lleno de amor y apoyo hacia los demás. Sin dudarlo, decretas ser una persona rodeada de momentos significativos con todas las personas de tu alrededor. Te fortalecerá y te hará sentir capaz de dar y recibir amor. Famoso decreto número 5. Decreto que el dinero llega a mí de forma continua e ilimitada y de diversas fuentes. Los decretos para atraer abundancia a nuestras vidas son famosísimos. Tanto, que existen muchísimos. La mayoría de estos decretos de la abundancia hablan de dinero, trabajo, y de mejorar la situación económica en nuestras vidas. Está centrado en la prosperidad financiera. Así es que, cuando afirmes que el dinero llega de manera continua, ilimitada y de diversas fuentes, estás enviando un mensaje positivo al universo sobre tu relación con la abundancia. Esto implica la creencia en la capacidad de atraer oportunidades financieras y recursos desde diferentes direcciones. Atraerás la riqueza a tu vida y agradecerás la oportunidad que te brinda el universo por obtenerla. Visualízate en una vida llena de abundancia, experiencias llamativas, en lugares hermosos con personas fabulosas y exitosas que contribuyen a tu constante transformación. Te dará la fuerza para salir hacia adelante ante la adversidad,
y te mantendrás siempre como una persona activa a nivel financiero. Famoso decreto número 6. Decreto la sanación de mi cuerpo, mente, alma y espíritu. La intención de este decreto es el de cuidar el bienestar físico, mental y emocional. Se centra en la salud integral. Al declarar la sanación de tu cuerpo, mente, alma y espíritu, estás estableciendo la intención de trabajar hacia el equilibrio y el bienestar en todos los aspectos de tu ser. Esta afirmación puede ser utilizada como una herramienta poderosa para promover la autocuración y el crecimiento personal. Es una declaración que invita a alimentar mejor tu cuerpo, ejercitarte más, seguir tus tratamientos médicos y otros aspectos más, asociados con mejorar algún padecimiento o enfermedad que tengas. En el área espiritual, también invita a nutrir tu corazón y espíritu y establecer mayor conexión con lo divino. Con este decreto le das la importancia a tu salud física y mental en todas sus formas, y te alentará a buscar ayuda profesional para combatir la depresión y las tristezas. Esta declaración tiene un enfoque a la perfección de tu persona y a las cosas que te hacen sentir bien, para superar malos hábitos, y hacer un llamado a la fluidez de una vida más tranquila y alejada de toda enfermedad. Famoso decreto número 7. Decreto que tengo todo para ser feliz. Si sufres de tristezas, este decreto te levantará el ánimo. Las personas que lo dicen generalmente siempre tienen presente que deben trabajar en el logro de sus sueños. Con este decreto, eliges construir puentes hacia la felicidad, ya que se enfoca en el reconocimiento de la felicidad presente en tu vida. Al afirmar que tienes todo para ser feliz, estás destacando la gratitud que ya posees, y estableces la intención de encontrar la alegría en las experiencias cotidianas. Esta declaración promueve una mentalidad de aprecio y contentamiento en el momento presente. Cultivarás relaciones positivas, te rodearás de personas y momentos que te inspiren. Buscarás y encontrarás el apoyo cuando lo necesites. Sentirás mucho alivio, paz y alegría en lugar de tristezas, preocupaciones y amarguras. El universo conspirará para hacer tu vida próspera y abundante siempre. En el cierre de este viaje introspectivo hacia la superación de la depresión mediante los 7 decretos positivos más famosos, reconocemos la poderosa transformación que puede surgir cuando cultivamos una mentalidad positiva y consciente. Estos decretos no solo son palabras, sino una filosofía de vida que nos permite reconectar con nuestra fortaleza interna. Cuando inicies en adoptar estos decretos, abrazarás la oportunidad de erradicar la depresión desde sus raíces, reemplazando la tristeza con gratitud, la desesperanza con esperanza y la oscuridad con luz. Este camino no es solo un conjunto de afirmaciones, es una invitación a forjar una nueva realidad, donde la autenticidad, el autocuidado y el amor propio son los cimientos. Reconocerás que la vida está llena de desafíos, pero también de oportunidades para crecer, aprender y encontrar la dicha en los momentos que te inspiren. La erradicación de la depresión no solo implica la ausencia de la oscuridad, sino la presencia activa de la luz interior que llevas contigo. Ten la certeza de que estos decretos positivos serán tus faros de guía, que iluminarán tu sendero hacia una vida más plena y significativa. Es así de fácil. No te rindas. Te recuerdo que eres una persona extraordinaria, incluso en los momentos más difíciles.
Si en este momento estás enfrentando batallas internas, lidiando con la depresión y la tristeza, quiero que sepas que eres una persona increíblemente valiosa y fuerte. En este viaje, es esencial reconocer el coraje que has demostrado al enfrentar tus propios desafíos. La depresión puede nublar la percepción de uno mismo, pero quiero que entiendas que eres mucho más que cualquier adversidad que puedas estar experimentando en este momento. Eres una persona valiosa, no solo por tus logros, sino también por tu capacidad de enfrentar cada día, incluso cuando parece que la carga es abrumadora. Es importante permitirte sentir y procesar las emociones, como también recordar que mereces amor, apoyo y felicidad. Tú mereces experimentar momentos de alegría y plenitud. No lo olvides. Aunque no lo veas, ni lo creas, eres una persona amada, apreciada, valiente, capaz de superar cualquier desafío que se presente. Hay gente que te rodea, listos para ofrecer amor y comprensión y recibir lo mismo de ti. Ya verás que vas a poder atravesar este túnel oscuro, hacia la esperanza y la curación. Y concluyo, decretando en este momento, que este conocimiento se arraigue en nuestros corazones e inspire nuestras acciones diarias. A pesar de todos estos decretos y consejos que les he compartido, recuerda que la fuerza para erradicar la depresión reside principalmente dentro de nosotros mismos. Te deseo que logres todo lo que te propongas y avances hacia un futuro más luminoso, donde la felicidad y el bienestar florezcan en cada paso que des. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.